efectivamente, este texto que fue publicado con el título de Despliegue Regional en el tomo primero, capítulo 2 del informe de la final de la CBR, resultó de un encargo que me hizo la Comisión de la Verdad de reunir en una sola historia las diferentes historias regionales y locales del conflicto. Entonces, a tratar de, como las investigaciones habían llevado a la construcción de historias locales y de historias regionales, cómo podíamos pensar si había una historia nacional del conflicto. Pero todos estos informes, que ustedes los pueden ver en el tomo sexto, si no me equivoco, del informe final, todos los regionales y locales, comenzaban con un capítulo de, comillas, antecedentes. La región antes del conflicto armado interno, la localidad antes del conflicto armado interno. Y entonces, con estos, comillas, antecedentes, lo que hice fue la primera parte de este capítulo, que es lo que centralmente quisiera presentar ahora, que lo que buscaba era tener una hipótesis que explicara por qué en qué tipo de regiones se instala la violencia y se despliega este periodo brutal de violencia, ¿no? La constatación era, pues hubo regiones que sí, que no, hubo en 5 regiones o espacios, digamos, que la Comisión de la Verdad consideraba regiones de violencia. En esas 5 hubo el 95% de los muertos registrados por la Comisión. La categoría otros departamentos, ¿no?, que son la mayoría del país, solo aportó el 5%. Entonces sí hubo acciones armadas, pero realmente poco significativas. Entonces, ¿qué tenían de particular estas 5 regiones? ¿No es cierto? La región surcentral, Ayacucho, parte de Huancavelica y parte de Apurímac, la región nororiental, Huánuco, San Martín, Ucayali y Loreto, una parte, ¿no?, de Loreto, la región central, partes de Junín, Pasco y otras provincias de Huancavelica, Lima metropolitana y surandino, Cusco, Puno y las provincias de Grau y Cotabambas del departamento de Apurímac. ¿Qué tenían de particular? Entonces, esa es la discusión que me propuse hacer antes de presentar estas historias regionales como una sola historia nacional. Y entonces, lo que salió, lo que propuse en esta primera parte del capítulo es entonces una hipótesis sobre estas regiones que, primero, una hipótesis que explica por qué esas regiones son regiones de violencia. El hecho de tener una hipótesis, que es el primer punto de discusión, me parece, una hipótesis sobre por qué estas regiones son regiones de violencia, sugiere que en esta guerra las regiones no fueron un escenario, ¿no es cierto? No es que simplemente habían unos oponentes, alguien que se llama la subversión y alguien que se llama las fuerzas del orden, que despliegan su conflicto donde quieren o donde les parece estratégico, sino que hay un enraizamiento en algunas sociedades y en otras no, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué cosas son las sociedades donde sí se enraiza la violencia? Entonces, ahí hay una primera hipótesis, hay unas sociedades que participan, que producen un entorno en el cual la población adhiere o se siente convocada o se siente identificada con el discurso, la propuesta o el proyecto político, como queramos llamarlo, de Sendero Luminoso. Esa es una primera hipótesis, digamos, que está a la base de tener una hipótesis sobre las regiones, es decir, los territorios de violencia no son solo un escenario de un conflicto que pasó por ahí
y tal, hubo una sociedad involucrada. Pero luego la hipótesis que se trata de sostener es que estas regiones son los espacios de unos proyectos o unos procesos de modernización trunca. Y entonces esa es la idea. Leo en la página 2, bueno, del texto que yo envié, así que no sé si está así exactamente al final. Dice, lo que buscamos son los efectos de proyectos y políticas de modernización inacabadas, que al mismo tiempo que minaban las tradicionales relaciones y condiciones de vida de amplios sectores poblacionales, no terminaron de producir nuevas situaciones de integración y desarrollo. Limbos, entonces, entre la modernidad y el progreso instalados en el discurso político y en las expectativas, pero solo fragmentariamente iniciados, y el atraso y la pobreza descontextualizados de los términos en los que habían sido soportables y habituales por largo tiempo. Estos espacios de limbo son las regiones donde un discurso de la destrucción del Estado, del viejo Estado, es inicialmente asumido con entusiasmo por amplios sectores de la población. Se trata entonces de ver, de analizar entonces estas regiones desde, digamos, una hipótesis de lo que tienen en común es que expresan unos proyectos o unos procesos de modernización inacabados, truncos, etc. La idea que está allí presente es que desde los años... y que en estos limbos, en estos espacios entre una modernidad instalada en el discurso y las expectativas, pero poco en la realidad, y una sociedad tradicional que ya no logra organizar la vida de las personas, en este tipo de situaciones se generan conflictos que no tienen formas de resolverse, y entonces Sendero se mete en estos clivajes, en estas rupturas, en estos conflictos sin visos de solución, ¿no? Que no tienen formas de resolverse ni con los nuevos aparatos modernos ni con las estructuras tradicionales de relación. Entonces, estos conflictos nuevos en los 60, 70, se asocian a la forma como los procesos de modernización desde los años 50 se implementaron en el país. Efectivamente, desde los años 50 lo que encontramos son unos proyectos y unos procesos de modernización en el sentido de liquidación de antiguos regímenes, de incorporación de espacios a relaciones de mercado, de ampliación de los campos de iniciativa y de transacciones de mercado, etcétera, que son los proyectos de sustitución de importaciones, por ejemplo, todas las políticas de protección industrial, de fomento a la banca, etcétera, que generan todo un programa de sustitución de importaciones, de industrialización por sustitución de importaciones. Son estos grandes proyectos de inversión en carreteras. La Marginal, por ejemplo, arranca como proceso, es planteada como un gran proceso de modernización de la Amazonía desde los años 60 con el gobierno de Belaúnde, y ha seguido a lo largo de todos los gobiernos, ¿no es cierto? Así como otras grandes inversiones como las irrigaciones de la costa. En el 50 más o menos aparece una de las primeras grandes irrigaciones, que es San Lorenzo, y luego hay los varios proyectos de irrigación de costa que cambian, al igual que las carreteras, como la Marginal, los grandes proyectos de carreteras, cambian la demografía, la vida, la forma como se estructura la cotidianidad, los pueblos, los intercambios, los poderes, etc. En la costa, estas grandes irrigaciones se suman a lo que había sido un acumulado de activos públicos previos vinculados a las estructuras de explotación, puertos, aeropuertos, carretera panamericana, etc. Entonces va todo junto en la costa, se abre el espacio con la carretera Marginal. Además,
son procesos, en muchos casos, de modernización urbana por destrucción de ciudades, el terremoto del Cusco, todos los desastres de sequías y eso de Puno, etcétera, y además son estos proyectos de ampliación de la cobertura educativa, vistas como la modernización del país, ampliación de cobertura educativa y sobre todo instalación y mejora de universidades como la oferta más clara de movilidad social. Estos procesos, digamos, abren, rompiendo relaciones tradicionales, hacen una propuesta de movilidad social fundamentalmente a través de las universidades o de desarrollo de negocios en las zonas de grandes inversiones. Todo esto son básicamente, a este tipo de proyectos podemos sumar el proyecto de reforma agraria como un proceso de modernización, como el más grande proceso de modernización o al nivel de los programas de industrialización por sustitución de importaciones que rompen una sociedad tradicional. Este conjunto de proyectos, de programas, que uno los puede ver todos juntos, pero que son pedazos en un gobierno desde Prado, Belaún del gobierno militar, Velasco unos, Morales otros, en todo caso son programas que están a cargo del Estado. Se espera además que sea el Estado el portador de esta gran modernización, y estamos entonces en el marco de esta matriz estadocéntrica de modernización propuesta por Touraine, digamos, para entender América Latina, ¿no? No son los movimientos sociales autónomos, es el Estado el que tiene a su cargo estos grandes procesos de integración nacional, integración como sociedad, integración como territorio. Todos estos programas lo que hacen es romper espacios cerrados, romper espacios de poderes locales, comillas feudales, proponiendo proyectos de integración y de mercado. Algunos, iniciativas de la sociedad o irrupciones de la sociedad acompañan estos procesos de manera conflictiva, pero también de manera relativamente negociada. Los movimientos campesinos de los años 60, los movimientos migratorios de los 60, también que Franco, por ejemplo, analiza como procesos de modernización. Ante lo que estamos son ante procesos de transformación demográfica, transformación de las relaciones de poder, transformación de los sistemas productivos, el paso de la renta de la tierra a situaciones de mercado y de mercantilización de economías campesinas, etc. Es decir, se está desmontando una forma tradicional de organizar el poder, la sociedad y la economía, y esto altera significativamente la vida de las personas y sus expectativas. La hipótesis, entonces, que está en este capítulo, es que estos programas de modernización son más completos en unas regiones que en otras, y ante lo que estamos son espacios con programas inacabados, ¿no es cierto?, inacabados, incompletos, con altas expectativas y pocas realizaciones, y sobre todo con la generación de conflictos que no tienen términos ni tradicionales ni nuevos de resolución. Son espacios de violencia entonces. Y eso es lo que desarrollamos en varios. Rápidamente puedo, pasar a plantear cómo se desarrolla esta hipótesis en los diferentes espacios. En el nororiente, por ejemplo, en la zona de Huánuco, lo que tenemos son proyectos de carretera, la marginal, obviamente, proyectos de colonización y coca, es decir, la creciente población colona que responde a esta oferta moderna de ampliación de la frontera agrícola en la selva, ¿no es cierto?, llega masivamente a estos espacios de colonización que abren las carreteras
y no encuentra nada, ¿no? Ni servicios sociales, ni carreteras de penetración que les permitan sacar los productos de dentro, etcétera. En esta situación en la que no hay ni servicios ni comunicación y todo tiene que irse haciendo de a poquitos, ¿no es cierto? Hay un gran proyecto, pero que no termina de cubrir los diferentes espacios, lo que termina desarrollándose en el caso del nororiente es una nueva institucionalidad completa en narcotráfico, con sus propios sistemas de poder, sus propios sistemas de mercado, sus propios sistemas de relaciones, de comercialización, de articulación del territorio, etc. Esta nueva institución que aparece grande, importante, en los 60, 70, que es el narcotráfico y todo el sistema de coca ilegal, le resuelve a esta población que ha emigrado los problemas que tenía para realizar sus altas expectativas que sustentaron la emigración, ¿no es cierto?, pero le genera un radical conflicto con el Estado. A partir de la segunda mitad de los años 70, a partir del gobierno Morales Bermúdez, lo que tenemos es el desarrollo de estas operaciones Verde Mar, en fin, unas operaciones de eliminación, de erradicación violenta de los cultivos de coca a impulso de las relaciones, de la normalización de relaciones con los Estados Unidos, que entonces genera una situación de conflicto sin resolución con el Estado. Es decir, el Estado aparece solamente como el que me genera el conflicto, trata de erradicar la coca, de sacar a los narcotraficantes, pero al mismo tiempo no me resuelve nada. Y entonces, en esta situación de conflicto con el Estado, ¿no es cierto?, entra rápidamente y se consolida Sendero. Bueno, un caso semejante, pero no exactamente un narcotráfico, es el de la selva más norte, San Martín, etcétera, donde también hay más la producción legal de maíz, pero sin embargo la propia producción de maíz, la propia implementación urbana, etcétera, son permanentemente luchas, organizaciones que luchan, ¿no es cierto? Hay incluso un caso en que el gobierno, creo que es el segundo gobierno de la UNDE, establece una protección al maíz de la costa, pero que no vale para el maíz de la selva, y los maiceros de Tarapoto entonces no tienen formas de competir por el hecho de estar en selva, en fin. Entonces se genera también una situación en la cual no hay forma de llevar adelante la producción que no sea enfrentándose con el Estado. ¿No sé? El caso de la población en la selva central, de los ayánicas, es población que también por procesos de apertura de carreteras y de colonización, es población que reduce sus territorios y que empieza a tener restricciones a las formas tradicionales de reproducir su vida, de organizar los servicios, el poder, etcétera, pero al mismo tiempo no son sectores absolutamente aislados, no son los grupos más aislados de la Amazonía, son sectores que tienen técnicos, profesores, etcétera, sectores bisagra por donde también entra la violencia. Esas sociedades ayánicas a medio camino entre una organización de vida muy tradicional que ya no es posible por el recorte de sus territorios por los procesos de colonización, y una sociedad y una economía moderna que no terminan de instalarse para ellos, que no terminan de ser una opción, que no terminan de ser un nuevo sistema de organización, se abren al conflicto. En ese conflicto, Sendero Luminoso establece entonces un discurso de igualdad y de justicia, pero sobre todo de bienestar. Es sorprendente en los informes que salen de la zona de Satipo, de las zonas ayánicas, de Chanchamayo, en los testimonios recogidos también el discurso de bienestar, qué cosa quería Sendero, sí, nos iba a traer helicópteros y motonaves y puertos y carreteras y todo lo que falta, digamos, de estos procesos medio inacabados, ¿no? Es el caso también de estos espacios de alto desarrollo de la violencia, como las ciudades, los espacios urbanos de la sierra con universidades, Ayacucho particularmente, pero también Vasco con la Universidad Daniel Alcides Carrión,
En el caso de Ayacucho es bastante conocido, lo conocen mucho más otros que han estudiado el tema de universidades que yo, pero esta ciudad de Huamanga, deprimida y ya prácticamente sin élites, en una región enormemente deprimida, ¿no es cierto?, ve en el año 59 la reapertura de la universidad, con la cual nace la ciudad, se conecta con, comillas, progreso, una universidad de punta, una universidad moderna, una universidad renovada, ¿no es cierto? La ciudad se renueva con población que viene a estudiar, con profesores, con centros culturales, es un centro de ideas progresistas, ¿no es cierto? Pero es un centro de ideas progresistas en un mar de depresión económica como es el departamento. Entonces, esta universidad, finalmente, por las presiones de la propia población rural, que encuentra en este discurso, en este sueño del progreso a través de la universidad, que presiona por entrar, la universidad se masifica en los años 70, ¿no es cierto?, recogiendo los pobres rurales y sus sueños de progreso. Esto le impide mantener la modernidad y la propuesta de reforma, solamente la mantiene en el plano del discurso, pero ya no en el plano de la formación de alto nivel, profesores de punta, laboratorios, etcétera. Y entonces la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga deviene, digamos, un centro de ideas radicales de los 70, pero sin ningún contrapeso de otro tipo de producción cultural, experiencia o opciones desde la economía, desde la sociedad, etcétera, y termina siendo el espacio, el gran espacio del discurso moderno, pero radical en una región deprimida, ¿no? En fin, esto pues, se puede revisar en los casos de Cusco y Puno, donde igualmente tenemos procesos de renovación urbana y de renovación de universidades, pero en contextos donde hay otras opciones. El turismo, en el caso de Cusco, el turismo está pasando en los años 70 de 5.000 turistas a 170.000, a finales de los 70, o sea, hay una actividad que más o menos se mueve, que crea otras expectativas, etcétera, o en el caso de Puno, todo lo que es el desarrollo de microempresas, Juliaca, el contrabando en las zonas, por ejemplo, aymaras, muy dinamizadas por la economía de frontera con Bolivia. Allí no encontramos prácticamente zonas de violencia, aunque solo en las zonas más bien de haciendas, en fin. Entonces, en estas ciudades, Puno, Cusco, no son jóvenes que se pasan masivamente a Sendero Luminoso, como si en otras como Pasco y Huamanga, ¿no? Cerro Pasco, la Universidad de Miguel Cíes Carrión termina siendo un centro de aprovisionamiento de jóvenes militantes de manera impresionante. El caso de Lima es también un espacio muy provocativo para la violencia. Hay un centro de la ciudad, una Lima centro, ¿no es cierto?, asediado desde fuera por Sendero Luminoso, ¿no es cierto?, pero también hay el amplio, la Lima de las áreas marginales, donde los procesos de urbanización e industrialización se viven simultáneamente a procesos de marginación. Una modernización inacabada en sus asentamientos populares que no logran ni siquiera ser absorbidos por una economía que empieza a tener los problemas de dinamismo que presenta la crisis del sistema de industrialización por sustitución de importaciones al final de los 70 y las condiciones de desempleo. En el caso, en fin, la Sierra Central, Junín termina siendo allí sí un espacio estratégico para actores de violencia, ¿no es cierto?, pero que logran enraizarse en comunidades altas y en universidades, pero no en los espacios campesinos altamente dinamizados por mercado, ¿no? Ahora, sin embargo, el espacio principal de la violencia fueron estas sociedades rurales de alta conflictividad, las sociedades más pobres de la sierra rural, ¿no? Hay dos tipos de espacios de sierra rural, digamos, mal articulados a los mercados. Unos donde la reforma agraria altera las condiciones tradicionales, pero no resuelve los conflictos que habían generado las comunidades campesinas, que son los espacios de las ARIS, y los espacios donde ni la reforma agraria tiene nada que ofrecer, porque ya no hay nada que repartir, como el Ayacucho más pobre, Huancavelica, Lima, etc. En estos lugares
también. Ahora, en el caso de las AIS aparece como muy claramente una situación de conflicto sin solución, ¿no es cierto? Las AIS están en un proceso de crisis en los 70, como toda la economía, en fin, pero son una estructura en la cual las tierras son reconocidamente de las comunidades socias que deben recibir unos beneficios por estas tierras, pero no reciben nada y ven que las tierras se están depredando y que no sirven para nada, y que las tienen unos trabajadores que saben que los directivos son unos corruptos y que están en crisis y que están vendiendo el ganado y repartiéndose tierras, pero que tampoco van a optar por la parcelación, como sí opta todo el sistema cooperativo en crisis de la costa, porque las tierras no son suyas. En el momento en que los trabajadores de las AIS se parcelaran las tierras, entraban las comunidades a reivindicarlas. Este viejo asedio externo de las haciendas ganaderas traba entonces cualquier situación y se quedan simplemente deteriorándose y a la vista de todo el mundo como los dirigentes corruptos, etc. En este punto entra Sendero y empieza a desplegar esta estrategia anticapitalista de destruir los centros de desarrollo tecnológico, comillas, capitalista, ¿no? En fin, eso se puede discutir más. Y finalmente, el último, que creo que es el más fuerte, son estos espacios de extrema pobreza rural, donde hay más bien situaciones de microprivatización del poder y microconflictos, ¿no? Este es el espacio Ayacucho rural, Huancavelica, Burímac. El espacio, su espacio, es el espacio de Sendero, donde despliega más claramente su estrategia de comités populares, bases de apoyo y estrategias y estructuras de nuevo poder. Es el espacio donde uno puede ver el proyecto político de Sendero, una sociedad igualitaria, una justicia vertical, una conducción de gente letrada sobre esta gran sociedad campesina igualitaria, ¿no? Uno ve esto y encuentra entonces estos espacios donde se despliega plenamente, digamos, la estrategia senderista. ¿Estos qué son? Son espacios de alta conflictividad interna desregulada, donde antiguos conflictos por linderos y nuevos conflictos por derechos de acceso internos a las comunidades no terminan de resolverse y más bien se enfrentan a condiciones de abuso de poder de pequeños poderes locales. La idea es que uno podría decir, bueno, ahí no hay nada de modernización inconclusa o fragmentaria o inacabada. En realidad creo que sí, porque lo que plantea, un poco lo que se plantea en los diferentes informes que se recogen en este capítulo, es que lo que había empezado a suceder desde los años 50, 60, es que las antiguas haciendas de estas zonas en decadencia total terminan siendo compradas por las comunidades campesinas en contextos de migración temporal a la selva, etcétera, que empiezan a tener liquidez, compran las haciendas y digamos, eso significa un proceso de ampliación de la frontera campesina. Pero es una ampliación de frontera, un proceso de modernización, digamos, ¿no? Es una ampliación de frontera, pero una ampliación conflictiva y bastante desigual, es decir, estas sociedades relativamente igualitarias, ¿no es cierto?, terminan procesando desigualdades muy fuertes en la medida en que el proceso de adquisición de tierras, de haciendas, que es muy grande, está muy mal estudiado en el país, se desarrolla desigualmente, dependiendo de la cantidad de dinero que tiene una familia que ha migrado a la selva o no, dependiendo de qué tanto tiene hijos que apoyen, dependiendo de la relación personal que hubo con el hacendado, que le vende más barato o que le da a esta persona el mejor pedazo, etcétera. Y entonces son sociedades que amplían su frontera, que esperan que sea comercial, pero en condiciones de que rompen su igualitarismo y generan una desigualdad. En este mismo proceso, el viejo poder hacendario y su control sobre los cargos de autoridad y justicia se diluye y es sustituido por estos nuevos campesinos acomodados que utilizan este poder para fines personales, o sea, manteniendo una estructura patrimonial, pero ya no con la, comillas, antigua legitimidad feudal de la hacienda. Entonces, el viejo poder hacendario no es sustituido por un nuevo aparato burocrático, y esto es lo que se
refiere cuando uno habla de ausencia del Estado. No es que no hayan funcionarios, es que el Estado burocrático no se ha separado de la sociedad local y entonces los cargos de poder, de autoridad, teniente, gobernador, juez de paz, gobernador, policía, etcétera, están asociados a personas de un pequeño nuevo poder local poco legítimo. Y entonces ausencia del Estado en sentido de separado de la sociedad. Al enumerar teniente gobernador, gobernador, juez de paz y tongo, lo primero que estoy haciendo es mostrar cuáles son las primeras víctimas de la violencia. Todos esos son asesinados junto con los campesinos más acomodados en este proceso, o los jóvenes, o los viejos que no dejan a los jóvenes acceder a los recursos, etc. Nuevos clivajes o nuevas separaciones en la sociedad que generan conflictos y que no tienen, digamos, nuevas configuraciones de resolución. Y entonces esos son espacios que se abren a una violencia muy interna, ¿no es cierto? No es una violencia contra el Estado, como en el caso de la selva y en las zonas de narcotráfico, es interna, ¿no es cierto? Se polariza en fracciones, etcétera, y Sendero entra en esta conflictividad interna. Para terminar, digamos, esta idea de comillas, esta hipótesis de modernización trunca, a mí me parece, y esta es una primera discusión acá para plantear, es que me parece una hipótesis que es bastante vigente para analizar estos periodos de los 80 a los 90, donde patrones tradicionales de organización social quedan rotos y no se instala un nuevo orden con una nueva legitimidad. Y lo que propone Sendero es el nuevo orden, es muy claro. Ahora, sin embargo, ¿qué tanto esto es vigente? Ahí entra la discusión post-conflicto, en la que yo no soy muy capaz de decir algo, pero sin embargo, yo creo que esta situación de conflictos de modernización inacabada se ubican al interior de esta matriz estadocéntrica latinoamericana, es decir, esta expectativa en que los cambios o la consolidación de los cambios son vistas como tarea del Estado, desarrollista, grande, proveedor de servicios, y que no hay otra forma de hacerlo. O sea, si hay iniciativas de la sociedad, movimientos sociales, inmigración, compra de hacienda, pero no termina de haber una consolidación por el Estado, no terminan de producirse. Entonces, digamos, corresponde a este tipo de organización del Estado vinculada a una idea desarrollista, una idea de que el Estado tiene a su cargo los procesos de modernización. Hoy en día esa hipótesis vale, yo creo que ya no. Creo que si bien muchos de los problemas que generaron conflictos en esas sociedades siguen vigentes, se mantienen, algunos se han agudizado, otros ya no, pero en fin, el contexto es otro. Ahora, ante lo que estamos son básicamente ante regiones que han sido reconfiguradas por el desarrollo del gran capital, por proyectos mineros, por nuevas articulaciones. Ya no es el Estado el que tiene a su cargo la modernización, es la empresa privada, es la gran capital, y entonces creo que esta modernización inacabada correspondía más a una matriz de proyecto estatal que a la matriz en la que nos encontramos ahora, básicamente centrada en el sector privado. Y creo que allí los conflictos son otros y se definen en otros términos. Sí, eso era...